Hola a todos. Recientemente leí algo que dijo un escritor ateo acerca de la Biblia. Él dijo que si la Biblia fuera inspirada por Dios, entonces tuviera que tener profecías que fueran específicas y se pudieran verificar. Lo que vamos a hablar hoy es solo uno de muchos ejemplos de este tipo de evidencia que encontramos en la Biblia a favor que la Biblia es inspirada por Dios. Hoy vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué es tan importante Juan el Bautista y su ministerio que lo mencionan en los 4 evangelios? ¿Importa si Juan el Bautista es la persona que el Nuevo Testamento dice que lo es, porque los ministerios de Juan y Jesús estaban conectados de una manera especial y nos han ayudado a identificar a Jesús como el Mesías, en quien está nuestra fe todavía hoy? Para poder contestar esta pregunta, vamos a necesitar ver profecías en el Antiguo Testamento, el mensaje del ángel Gabriel a su padre Zacarías, su milagroso nacimiento y el propósito de su ministerio y mensaje general. Pero primero vamos a leer Mateo 3, 1 al 6, Nueva Versión Internacional. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Mateo no nos da muchos detalles de Juan el Bautista, pero sí nos provee una profecía que él dice que es acerca de Juan y que apoya la evidencia que Jesús es el Mesías. La profecía se encuentra en Isaías 43 al 5. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Esta profecía nos da una imagen que Juan iba a preparar el camino como un sirviente preparaba el camino antes que un rey iba a ir a un viaje. Pero en vez de un camino, Juan iba a preparar los corazones que iban a esperar con anticipación la venida del Mesías y darles a conocer su necesidad de arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Esto nos hace entender por qué nació Juan un poco antes que Jesús y su ministerio comenzó antes también. Otra profecía similar que habla acerca de esta preparación se encuentra en Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Y también en Malaquías 4, 5 al 6 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.
Estas profecías hablan acerca de alguien que iba a venir antes del Mesías, y si se pudiera identificar a esa persona, entonces pudieran estar seguros que el Mesías estaba por aparecer pronto. Antes de Juan no había nadie más que pudiera cumplir esta descripción. Dios usó profecía a través de diferente gente y diferentes tiempos para comunicar lo que se pudiera esperar en el futuro, pero también proveyó aún más evidencia en la historia del nacimiento de Juan. Juan nació en el año 6 AC de un matrimonio que no podían tener hijos hasta que se le apareció un ángel a Zacarías en Lucas 1:13 al 17. El ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Juan no fue un bebé ordinario, y este milagro donde Dios capacitó a Elizabeth tener un hijo y la apariencia y mensaje a través de este ángel quitaría cualquier duda que Juan es el cumplimiento de esta profecía y que el Mesías estaba cerca. Aunque Zacarías tuvo una apariencia del ángel Gabriel como señal, él todavía dudó que pudiera pasar lo que dijo por sus edades. Y el resultado fue que se le quitó la habilidad de hablar y probablemente también de oír hasta que nació Juan. Después de un tiempo, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó esto acerca de su hijo. En Lucas 1:76 al 79. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Además del papá de Juan diciendo esto de él, Juan el Bautista dio esta respuesta a los sacerdotes y levitas que los fariseos habían mandado a él para saber quién decía él que era. En Juan 1:23, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Jesús mismo confirmó a la multitud que estas profecías se referían a Juan el Bautista. Esto es lo que habló acerca de Juan. En Mateo 11:7 al 19 dice: Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista,
Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Jesús también dijo en Mateo 17, 10 al 12. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Elías era un profeta valiente que les decía a la gente de Israel que se arrepintieran. En Segunda de Reyes 1:8 encontramos una descripción de cómo se vestía Elías y dice, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Esto explicaría por qué la ropa de Juan el Bautista es mencionada y aparentemente importante saber. La apariencia de Juan causaría a la gente pensar acerca de las profecías acerca de Elías, quien iba a regresar para preparar el camino para la apariencia de Dios. La ropa de Juan también era común para gente que vivía en el desierto y eran asociadas con gente pobre. Lo que comía también era común para la gente que vivía en el desierto. Langostas del desierto son saltamontes grandes y todavía son comidas hoy entre la gente pobre en el Medio Este y África. El mensaje de Juan el Bautista era acerca de qué cercano el reino de Dios estaba y atrajo a mucha gente aún de la ciudad hacia el desierto, y ellos demostraron su arrepentimiento al confesar sus pecados. Cuando la gente era bautizada por Juan, siendo sumergido dentro de la agua simbolizaba el lavamiento del pecado y pasando seguramente por las aguas del juicio y la muerte, en referencia al diluvio en los días de Noé, cuando Moisés y la gente cruzó en seco por las aguas, y la experiencia de Jonás dentro la agua. Hubo mucha gente que se humillaron al reconocer su pecado y necesidad de prepararse para el Mesías. El bautismo era algo que la comunidad judía ya practicaba, pero eran inmersiones ceremoniales y la mayoría eran para los gentiles que deseaban ser judíos. Para que un judío estuviera de acuerdo en bautizarse, era como admitir que era igualmente pecador como un gentil y necesitaba el perdón de Dios. Todo esto nos ayuda a entender el propósito de Juan en el desierto y su mensaje general. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento y la venida cercana de Jesús y su reino. El arrepentirse quiere decir cambiar la manera de pensar hacia Dios, lo cual impactará las acciones y decisiones en la vida. Es tomar una decisión de pensar y vivir de otra manera. Una persona que se arrepiente deja de rebelarse en contra de Dios y comienza a seguir la manera que Dios nos manda en su palabra.
Una manera externa de poder ver este arrepentimiento es a través de una oración de remordimiento y confesión de pecado. Nadie puede venir al reino de los cielos sin primero dejar su pecado atrás. La frase el reino de los cielos es usada en el libro de Mateo, pero también se puede decir el reino de Dios, como lo dicen en los otros evangelios. Una explicación posible por la diferencia es que Mateo simplemente usó este término en vez del reino de Dios para no ofender a los judíos que no se referían directamente a Dios y preferían referirse a su habitación en vez de a Él directamente. El reino de los cielos estaba cerca de la gente en la persona de Jesús, el Mesías. Este anuncio era necesario para que la gente no estuviera distraída en sus pecados y se pudieran dar cuenta del momento que Dios mandó a su Hijo Jesús, el Mesías. Antes de Juan, Israel tenía la ley que por último nos iba a ayudar a entender visualmente lo que Dios iba a hacer a través de Jesús, en particular con el pecado. Los sacrificios de animales, por ejemplo, demostraban cómo Jesús iba a sacrificarse a sí mismo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Un cambio estaba por venir. Juan estaba anunciando la conexión entre el Antiguo Testamento y Jesús. Él estaba predicando que el rey profetizado y su reino profetizado en el Antiguo Testamento que habían estado esperando estaba cerca, Dios mismo en la persona de Jesús. Juan estaba diciéndoles que se arrepintieran porque esta es la apropiada respuesta a Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, quien iba a morir en la cruz por el perdón de sus pecados. Este mensaje sería algo que la gente tuviera presente en su mente y corazón para cuando vieran y oyeran a Jesús, ellos lo pudieran identificar rápidamente como el Mesías que Juan estaba predicando acerca de en el desierto. Este era un tiempo de arrepentimiento, confesión de pecados y de poner su fe en Jesús, el Hijo de Dios, quien iba a pagar el precio para el perdón de sus pecados.